Amén, gloria a Dios. Un fraternal saludo a todos los que nos siguen en redes. Aquí estamos en estas charlas de Café con Biblia. Un día más, esta es nuestra sexta entrega. Doy la bienvenida a nuestro amigo, hermano, amado pastor Jaime de la Vega. ¿Cómo estás, Jaimito? ¿Cómo te va? Bendiciones. Luchito, qué lindo estar en esta sexta entrega ya. Lo importante es que estamos avanzando en este emprendimiento que fue una iniciativa tuya, pero que tuvo una muy buena recepción de mi parte y de la parte de los hermanos, ¿no? Hay hermanos que están valorando mucho que estemos haciendo. ¿Cómo estás tú, Luchito? ¿Cómo está aquí en la ciudad del Alto? Tenemos un clima nublado, está queriendo llover. ¿Cómo está la yachta? ¿Cómo estás tú allá en la capital gastronómica de Bolivia? Bien, hermano, gracias a Dios, bien. Hoy día está raro el clima, ha estado bastante caluroso a mediodía. El momento de la grabación ahorita estamos en hora de la tarde. Pero al mediodía ha estado bien caluroso, en la mañana medio nublado, había amenazas de lluvia, pero solo amenazas. Está bien, está agradable, pero si tienes que caminar al mediodía, hoy día está cálido y hoy día ha estado complicado. Pero ahí vamos, así que vamos bien, Jaimito. Quisiera que tú introdujeras el tema de hoy. Estamos haciendo la continuación sobre defensa del movimiento de fe, pero ya en la organización temática propia del programa, hoy día vamos a hablar acerca de un punto re importante y vamos a poner el título en virtud de eso. Adelante, Jaimito. Damos la introducción, hermano. Presente el tema. Perfecto, Luchito. Estamos hablando, este sería más bien nuestra tercera entrega, hablando de este tema de defensa del movimiento de fe, ¿no? Hemos empezado este tema hace tres programas porque hay mucha confusión con respecto a lo que el movimiento de fe representa y hay muchos ataques, ¿no? A los que predicamos, a los que nos adscribimos al movimiento de fe. Hay permanentes ataques, pero se nos confunde con muchas otras enseñanzas, ¿no? De la Biblia. De hecho, en el primer programa que tocamos esta defensa, hemos hablado de que todos nos confunden con esto que ha venido a denominarse el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Y nos meten en ese saco a todos los que predicamos de fe, los que predicamos de sanidad. Cuando hablamos de sanidad divina, igual nos meten en ese saco, en el mismo saco, y nos critican, nos dicen que es una doctrina equivocada. Mm. En el anterior programa hemos seguido hablando sobre esto, Luchito, y claro, en el anterior programa estábamos viendo nosotros la perspectiva del movimiento de fe como algo que está en la Biblia y estábamos hablando de este tema tan importante del cesacionismo, ¿no? En el anterior tema estábamos hablando sobre la doctrina cesacionista. Tú estabas calificando a la doctrina cesacionista como una doctrina perversa y yo estoy de acuerdo con eso porque una de las cosas que hablábamos en el anterior programa era de que en realidad el cesacionismo termina siendo una doctrina de incredulidad, ¿no? Mm. Es una doctrina de incredulidad. De hecho, hay muchos profetas que defienden, profetas entre comillas, que defienden el cesacionismo y que no son otra cosa que profetas de la incredulidad, ¿no? Están levantando sus voces y están haciendo doctrina de la experiencia, como ya lo sobrenatural no está en la iglesia y no lo vemos en nuestras iglesias y los cesacionistas no lo ven en su iglesia. Entonces deciden hacer una doctrina de que esos dones, los dones sobrenaturales, que Dios le dio a la iglesia, los milagros y la obra sobrenatural del Espíritu Santo habrían sido quitados de la, de la iglesia, ¿no? Y obviamente uno de los argumentos que esgrimíamos en el anterior programa es que no hay razones legales para pensar que lo que le fue dado a la iglesia, Dios lo haya quitado. No hay ninguna profecía, no hay nada en el plan profético de Dios que muestre algún cambio en la dispensación en la que estamos.
Amén. Entonces, estábamos hablando sobre esos temas, pero ya habíamos mencionado un tema que es importante tocar cuando defendemos el movimiento de fe, y es las enseñanzas de una mal entendida soberanía de Dios, ¿no? Muchas veces decíamos cuando los cesacionistas hablan de que lo sobrenatural ya no está presente en la iglesia y que ha sido quitado de la iglesia, muchas veces la evasión que encuentran cuando quieren argumentar es que Dios es soberano para hacer algo con alguien y hacer lo contrario con otra persona, ¿no? Luchito, creo que ese es el tema sobre el cual ahora tenemos que hablar. Hay preguntas claves, ¿no? Preguntas claves, por ejemplo, cuando tocamos estos temas, nos tenemos que preguntar algo. ¿Le pasan cosas malas a las personas buenas? Una de las primeras preguntas. Y si le pasan cosas malas, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Cuando hablo de personas buenas, estoy hablando principalmente de los creyentes. ¿Le pasan cosas malas a los creyentes? Esa es tal vez una de las primeras preguntas. Y cuando les pasan cosas malas a los creyentes, ¿cuál es el origen de estas cosas malas? ¿Su origen es Dios quien manda las cosas malas? Es así como debemos entender la soberanía de Dios. Dios es tan soberano como para mandarle cosas malas a sus hijos, para ver si son fieles, para ver si están en la fe o no. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Luchito? ¿Les pasan cosas malas a los creyentes? Y si les pasan cosas malas, ¿cuál es el origen de estas cosas malas? A ver, Bueno, Luchito. me gusta esa pregunta como un inicio del abordaje de este tema. Y bueno, no necesitamos investigar a mucha profundidad para establecer que sí, a veces nos pasan cosas malas a los creyentes. Vivimos en un mundo caído y vivimos en un campo de batalla también. Este mundo caído, Satanás, lo diremos así, todavía está activo en este mundo caído. Se le llama el príncipe de la potestad del aire, el padre de los hijos de desobediencia, que está todavía operante, está operando un poco de tiempo más en este mundo. Sabemos que él fue expuesto, fue despojado de su autoridad, fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Los eventos de la cruz, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el cumplimiento de la redención, del rescate, que costó la vida de nuestro Señor Jesús en la cruz dando su vida, han derivado en una victoria permanente sobre el diablo. Sin embargo, el diablo todavía está en un tiempo más suelto en esta tierra y activo. Ahora, la pregunta sobre esto de por qué pasan cosas malas a los creyentes tiene que ver con entender, de acuerdo a la palabra de Dios, creo yo, tener un conocimiento y un entendimiento mucho más claro y preciso acerca del carácter de Dios. Porque Es todo lo que Dios hace está dirigido por su carácter. O sea, yo no concibo ni me imagino a Dios un día teniendo un día que le da una rabieta, que pierde compostura el Señor. O sea, Dios, estamos hablando de nuestro buen Padre Celestial, que un día, bueno, Él nunca duerme, pero si durmiera, no que se levante y se levante de mal humor, no tuvo una buena noche. Hay guerra en Ucrania, hay problemas en la frontera sur de Estados Unidos, hay líos en Israel y bueno, se levanta y empieza a estar de mal humor y empieza a ejecutar a todos, a mandar juicios y todo lo demás. Dios no es así. Dios no cambia, Él no es inmutable, Él permanece firme, pero el punto es que quienes atribuyen en un mal entendimiento de la soberanía de Dios, llevando la soberanía a un lado, a un punto extremo, toda verdad bíblica llevada al extremo es ya un error. Y quiero aclarar para tranquilidad de todos nuestros telespectadores y oyentes, que tanto Jaime como yo creemos en la soberanía de Dios, porque la Biblia por supuesto. sostiene la soberanía de Dios, la creemos, pero tratamos de creerla y aceptarla y entenderla desde el punto de vista bíblico, como la palabra Amén. enseña, y no como muchos especulan o creen hablar utilizando versos aislados. Dios es soberano, perfecto, pero Él también en su soberanía le ha dado libre albedrío al hombre.
y Dios no va a quebrar el libre albedrío del hombre. Voy a ir un poquito más adentro en esto. ¿Cuántas veces escuchamos Dios tiene todo el control? No te preocupes, hermano, Sí. Dios tiene todo el control. Y Ujú. sobre todo, generalmente decimos eso cuando hay desgracias, ¿no? Cuando le va Sí, mal a un hermano, una situación. No te preocupes, Dios tiene todo el control. Yo entiendo la buena intención de los hermanos sí, que afirman eso. Yo entiendo la buena intención. Pero tenemos que pasar de la buena intención al rigor bíblico, por favor. Mira, si Dios tiene todo el control de todo, parecería que últimamente no está teniendo muy buen control, ¿no? ¿Cómo está claro. andando el mundo? Hablaremos de la pandemia, hablaremos de la guerra de Rusia y, eh, Ucrania. Ucrania, hablaremos del asunto de Hamas e Israel, hablaremos de nuestra situación económica en general en el mundo y todo lo demás. O sea, Dios tiene todo el control realmente. O sea, estoy tratando de llevar a la gente con mucho respeto y cordialidad, pero a un punto de reflexión. Ahí estamos entre hermanos hablando cosas de Dios y viene una persona incrédula que no conoce a Dios, que se burla de Dios, que no cree, tal vez que es ateo, o se confiesa ateo o agnóstico, o lo que quieran, hay diferencia entre uno y otro, pero igual. Y ahí viene un hermanito bien intencionado diciendo, Dios tiene el control, o sea, rinde tu vida al Señor, acepta a Cristo, sométete al señorío del Señor y del Señor Jesús y vas a descubrir que Dios tiene todo el control. Pucha, si el Dios de los cristianos, como los cristianos o como algunos cristianos afirman, tiene control sobre absolutamente todo y el mundo está tan mal, medio raro este Dios, es medio carnicero, es cruel, es Ujú. diferente, cosa que Dios no es. Entonces, a veces le hacemos una propaganda contraria al Señor. Exacto. Antes de cederte la palabra, hermano, no quiero dejarlo muy en el aire. Quiero cerrar esto porque, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué queremos decir que Dios tiene todo el control? Primero, creo firmemente que Dios sí es soberano, pero que la soberanía de Dios está ligada, está dirigida, está condicionada por las características de su propio carácter. Y Amén. Dios, desde su naturaleza y desde su carácter, es un Dios de compasión y de amor. Primera Juan dice que Dios es amor, y la palabra amor traducida ahí viene de la palabra griega ágape, que es el Amén. amor sacrificial, el amor perfecto, el amor de Dios. Dios es amor, primero. Amén. Segundo, la Biblia dice, Jesús en algún momento dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿O no dará buenas cosas a los que se lo pidan? Preguntando. Jesús no está diciendo que los seres humanos somos malos, pero está utilizando una comparación. Dice, si ustedes, siendo malos, y eso es entre corchetes, comparados a Dios, son Claro. malos, cuánto más Dios no va a dar cosas buenas a los que lo pidan? Dios es bueno. ¿Y qué padre de nosotros, humanos, no cuida a su hijo, no lo protege, no lo lleva al médico cuando se enferma, no evita de que el hijo, el niño, el bebé meta su mano en un tomacorrientes ahí, digamos? Nos encargamos de todo para traer Claro. protección a nuestros hijos. Si yo fuera padre y mi niño que está gateando empieza a ser medio inquieto porque está empezando a descubrir el mundo, a gatear o empieza a meter su manito en todo lado, no le voy a meter yo voluntariamente los dedos al tomacorriente como para enseñarle obediencia, ¿no? Si Claro. tengo un adolescente o preadolescente que quiere ir mucho a la calle o lo que fuera, no le voy a quemar la mano en la hornilla, ¿no? O sea, para Ujú. enseñarle Ujú. obediencia. Si hago eso, yo voy a salir en Unitel, en el contexto de Claro. Unitel, un canal que vende mucha, no toda noticia, pero mucha noticia de crónica roja y amarilla, ¿no? O sea, si yo hago eso, yo voy a ser tildado como una persona, un padre desnaturalizado. Entonces, decir que Dios, porque simplemente es Dios y es soberano, va a hacer todo lo que le place y aún hacernos mal para atraernos a Él o para juzgarnos o corregirnos, creo que no hay base bíblica sobre eso. ¿Qué opinas tú, Jaime? Bien, bien, Luchito, me gustan los puntos que has puesto sobre la mesa porque son la base de esta discusión, por así decirlo, Mm, ¿no? Estamos queriendo ver este tema de la soberanía de Dios y por qué pasan cosas malas a los creyentes. El punto que tú tocas es crucial para entender esto. La pregunta es,
Dios está en control de todo lo que pasa en este mundo. Tus razonamientos, Luisito, son los razonamientos más básicos para darnos cuenta de que Dios no está en control de todo lo que pasa en el mundo hoy en día. Nos llenamos la boca, los creyentes, muchos creyentes, tú lo dices bien y yo me apego también a ese tu postura. Entiendo el corazón de los hermanos, entiendo, digamos, el deseo de los hermanos de que Dios esté en control de todas las cosas que pasan en el mundo. Pero todas las cosas que están pasando en el mundo están bajo el control de Dios. Y tus razonamientos nos llevan a contestarnos que no. Y muchas personas, Luchito, muchas personas que ahorita me estén escuchando lo que estoy diciendo, lo que estamos conversando ahorita, muchos creyentes en la iglesia se pueden rasgar las vestiduras y decir, ¿cómo van a decir que Dios no está en control de las cosas? Bueno, para mí el argumento legal es el que determina nuestra interpretación. El argumento legal debería estar presente en todo lo que es la interpretación de la Biblia, ¿no? Legalmente, en este momento, la pregunta para contestar esto, Dios está en control de todo esto. En otras palabras, la Biblia afirma algo que es fundamental. La Biblia lo afirma cuando nosotros leemos este pasaje de 2 Corintios 4, lo voy a leer, no tengo mis lentes a la mano, voy a tener que hacer esfuerzo para no aparecer desaparecer de la pantalla porque no he traído mis lentes. Pero dice acá, antes bien dice, renunciamos a lo oculto, vergonzoso. Estoy leyendo 2 Corintios 4. A lo vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, mira lo que dice Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Amén. Está hablando del evangelio que está encubierto ante ciertas personas. Y ahí el verso 4 nos dice algo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, la palabra Dios está escrita con minúscula. Dice, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Acá la Biblia, en este escrito de Pablo, está diciendo y está hablando del Dios de este siglo, el Dios de este siglo. Y Pablo lo está haciendo en tiempo presente, en tiempo gramatical presente, el Dios de este siglo. La pregunta es, ¿Satanás sigue siendo el Dios de este siglo? Bíblicamente hablando, para responder esto necesitamos argumentos bíblicos, verdades escriturales para responder esto. ¿Sigue siendo el Dios de este siglo, Satanás? Y la respuesta que yo tengo cuando hacemos esta pregunta es que Satanás sigue siendo el Dios de este siglo. Juan en su carta habla de que todo el mundo está bajo el maligno en tiempo presente, ¿no? Ujú. Todo el mundo ahora está bajo el maligno. Y obviamente ahí está la respuesta. Ahí tenemos que más bien buscar la respuesta. Cuando queremos preguntarnos cuál es el origen de las cosas malas que están sucediendo en este mundo. Para apuntar más a las preguntas que hacíamos al principio. ¿Cuál es el origen de las cosas malas que le pasan a los creyentes? ¿Cuál es el origen? ¿Dios es el origen o Satanás es el origen? Entonces, la primera pregunta es, ¿sigue o no sigue siendo Satanás el Dios de este siglo? ¿No? Porque es muy fácil, tal vez incluso nuestras cuestiones culturales, la religiosidad, que es un tinte de nuestra cultura. Es más fácil para la mente religiosa, para la mente no renovada, si me pasa algo, es que Dios me lo ha mandado para probarme. Hablando en círculos cristianos, esta es una de las acusaciones que se levantan contra Dios, que desde mi perspectiva es difamar a un Dios bueno. Las cosas malas que nos vienen a los creyentes no vienen de parte de Dios, vienen de parte del enemigo. ¿Y cómo es que el enemigo se las arregla para traer estas cosas? Porque legalmente sigue siendo el Dios de este siglo.
Mm, Sigue siendo. Ahora, hay un argumento muy importante antes de pasarte la palabra, Luchito, que muchas personas dicen, pero si Cristo ya murió en la cruz, Jesús ya lo venció a Satanás. Ahora, yo creo firmemente que Cristo en la cruz del Calvario venció a Satanás. Creo que en la cruz del Calvario se logró una victoria legal sobre Satanás, pero no en el sentido de que se lo haya todavía despojado de la autoridad que él tiene como Dios de este siglo. ¿Sí? Hay un argumento que muchos estudiosos afirman, Chito, de que cuando se entiende hasta cuándo Satanás va a ser el Dios de este siglo, muchos afirman y hablan de un arrendamiento en que Dios le entregó la vida, perdón, este mundo, le entregó este mundo a Adán, ¿no? Y muchos hablan del arrendamiento de Adán. La palabra en inglés para que muchos entiendan es un leasing, ¿no? Este es un término financiero, es un término que se usa en la banca. Es decir, que cuando Dios creó al hombre, lo creó dándole en arrendamiento este mundo por un periodo de tiempo. Muchos estudiosos afirman que ese periodo de tiempo son 6.000 años, ¿sí? Y que mientras ese arrendamiento que Dios le dio a Adán no termine ese tiempo de arrendamiento, Satanás va a seguir siendo el Dios de este siglo, porque Satanás es el Dios de este siglo, no porque Dios lo haya puesto a Satanás como Dios de este siglo, mm, sino porque Satanás, más bien Adán, le entregó la autoridad. Cuando Adán fue creado con una autoridad sobre esta creación. ¿Sí? Y fue creado como señor de esta creación. Fue creado como el dueño de esta creación. Y cuando Adán, obedeciendo los términos del diablo, desobedeció a Dios comiendo de aquel fruto que no debía comer, es Adán quien le entregó la autoridad que le fue dada a él, se la entregó a Satanás. Y desde ese momento Satanás se convirtió en el Dios de este siglo, ¿sí? En el Dios de este siglo. ¿Hasta cuándo va a ser el Dios de este siglo? Hasta que termine este tiempo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Luchín? Me gusta cuando hablas acerca de términos legales, entendiendo y quiero expandir un poco la idea, no estamos hablando de legalismos, sino estamos hablando que Dios es un Dios de diseño, orden y propósito. Él Amén. quiebra los principios que ha establecido. Dios le dio plena autoridad al ser humano para enseñorearse, para sujuzgar, para someter, para dominar esta tierra. Dios dio al hombre, al ser humano, plena autoridad sobre toda la obra de las manos de la creación, sobre toda la obra de las manos de la creación de Dios al ser humano. Pero el ser humano cometió alta traición en la caída, en Génesis 3, y el diablo despojó al hombre de autoridad en esta tierra por engaño. No dice, pero lo engañó, pero él cedió. O sea, si el hombre no hubiera cedido a la tentación, si la mujer no hubiera sido, como dice Pablo, engañada y el hombre no hubiera sido tentado y hubieran cedido ambos, todo bien. Ahora, generalmente cuando se habla sobre lo que Dios permite, lo que Dios no permite y usamos el término de soberanía, yo creo que Dios está en control cuando nosotros le damos el control a Dios. Por ejemplo, Dios puede controlar mi vida, sí, pero no soy autómata. Cuando Él está en control de mi vida, cuando yo de mi propia voluntad, en un ejercicio libre o en un ejercicio pleno de mi libre albedrío, la libertad que Él me da para escoger, yo escojo someterme. Es ahí que Dios tiene control sobre mi vida. Es ahí donde yo leo la palabra, busco del Señor, busco llenarme del Espíritu Santo y llego a ser controlado por el Señor, pero es porque yo le he cedido. Entonces, en estas situaciones de cosas malas pasando a los creyentes, hay tres actores. Está el creyente, está Dios y está el diablo. Sí, Entonces, a veces se malentiende y se cree que todo Dios hace, todo Dios permite o esto o el otro, y nos olvidamos del diablo. O sea, ahora hay cristianos que no creen en el diablo. Y no estoy hablando de exaltarlo, de tenerle miedo, pero el Señor, exacto. Pablo mismo dice que no ignoramos las artimañas del enemigo. O sea, no vivimos en función de lo que hace el diablo, pero porque nosotros no lo tomamos en cuenta no significa que no está activo o que no busca tentarnos o que no busca hacer tropiezo para nuestra vida o que no busca perjudicar el plan de Dios o estorbar el plan de Dios para nosotros.
Mi prueba bíblica es Job, ¿no? Uno dice, pero con Job, y bueno, vamos a hablar, yo sé, estoy seguro, vamos a tener tiempo para hablar y desmenuzar el asunto de Job, pero solo para usarlo como ejemplo, Job recibió mucho ataque del enemigo, porque sabemos que fue un mensajero, bueno, fue Satanás en realidad, quiero decir, fue Satanás el que le destruyó las propiedades, mató a sus hijos, todo. Uno dice, pero con permiso de Dios y Dios permitió y esto. A ver un ratito. En Job 3:25, Job dice, una vez que ya ha perdido todo y una vez que está totalmente aquejado por esta enfermedad, que los maestros bíblicos, los eruditos más o menos establecen como 9 meses de duración. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Estoy leyendo Job 3:25 y 26. En la NTV dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. ¿Cuántos suenan a Job cuando les pasa algo en la vida? Ahora, Job, aunque era piadoso y todo lo demás, él abrió puertas al enemigo porque tenía temor y él admite eso. Dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. ¿Qué tal si Job no hubiera temido? No hubiera tenido miedos espantosos, no hubiera pasado tal vez nada de eso. Fe e incredulidad son mutuamente excluyentes porque incredulidad básicamente es fe negativa, ¿no? O alguien dijo, incredulidad es tener fe o creer en las cosas erradas. Es interesante esa concepción y es verdad. Ahora, no fue Dios en su soberanía, porque ese es el otro punto. Dios en su soberanía permite, y si Él permite, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar? A ver, un ratito, ¿te consta que Dios haya permitido, que Dios quiera hacer eso? ¿O es que tú lo has permitido? Cada uno de nosotros tenemos autoridad sobre nuestras vidas, sobre las decisiones que tomamos. Cada uno de nosotros decidimos los amigos que tenemos. Y no es todo el tiempo Dios, Dios, Dios. O sea, yo estoy hablando de cosas bien concretas. Un ejemplo más, si Dios está realmente en control, ¿por qué la voluntad de Dios no se hace en todos los ámbitos? En el ámbito de nuestras vidas, si Dios está en control bueno, si está en control de nuestras vidas está porque le hemos dado el control. Pero en nuestras iglesias, por ejemplo, todos diezman, todos ofrendan, todos se esfuerzan por orar, todos se esfuerzan por conocer al Señor, todos son fieles en la asistencia. A ver, hermanos, y hablo a líderes y pastores. Mira, segunda Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Biblia, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie perezca. Gloria a Dios. Mateo 7:13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pedro dice, Dios no quiere que nadie perezca, pero antes de eso Jesús ya dijo, muchos son los que se pierden. O sea, Dios no quiere que nadie perezca. Perfecto, Dios no quiere que nadie perezca, pero muchos se pierden. ¿Por qué se pierden muchos? Porque están ejerciendo mal su libre albedrío. Dios no manda a nadie al infierno, hermanos. Uno va por sus Amén. hechos. Uno va porque rechaza constantemente el regalo de la salvación, el don de la salvación, el regalo de la salvación que a través de Jesucristo viene. Y Dios no va a hacer nada en medio de eso en el sentido de que Él no va a quebrar la voluntad y el libre albedrío de una persona. Así esta persona en ignorancia haya abierto puertas al enemigo o haya sido rebelde. Por eso es que la iglesia tiene que predicar, tiene que enseñar el evangelio, tiene que hablar de las bondades de Dios. Hay gran responsabilidad de nuestra parte, hermanos, para entender que someterse o la instancia donde Dios tiene el control es la instancia donde lo tiene en virtud de que nosotros le hemos dado el control.
Él tiene suprema autoridad, sí. Nadie puede decirle a Dios qué hacer y qué no hacer. También de acuerdo totalmente, no tenemos que ordenarle. Él es el jefe, Él es el amo, Él es el dueño, es el rey de reyes y señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero Él en su soberanía no va a quebrar su palabra. Jamás, Amén. jamás. Dale, Jaimito. Eh, es lindo escucharte, Luchito, porque estamos coincidiendo en este tema tan esencial que mina la fe de las personas. Muchas veces hay un argumento, y yo siempre me topo con eso. Cuando estamos explicando esto y decimos, no, pero es que Satanás sigue siendo el Dios de este siglo, las cosas malas que nos vienen no vienen de parte de Dios, vienen de parte del diablo. Pero hay personas que agarran ya esa idea, ¿no? Agarran esa idea, pero caen en el mismo engaño anterior cuando dicen, sí, es Satanás el que me ha mandado esto, pero Dios lo ha permitido para probarme. Que para el caso es lo mismo, ¿no? Para el caso es lo mismo. O sea, si Dios ha permitido al diablo molestarme porque Dios quiere probarme, entonces estamos hablando de un Dios que en realidad no es un Dios bueno. Una de las más grandes verdades que uno aprende, de hecho yo en mi entrenamiento he tenido una maestra allá en Cochabamba cuando yo me estaba entrenando, una maestra que tal vez tú conoces también a esta maestra, pero que nos hacía repetir en algunas de las materias que nos enseñaba, nos hacía repetir algo, nos hacía un ejercicio como a niños, a todos, ¿no? Y nos decía, Dios es bueno, y nosotros teníamos que contestar todo el tiempo, ¿no? Y de repente ella decía todo el tiempo, nosotros teníamos que contestar, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo Dios Amén. es bueno. Aleluya. Esto no solamente es una cuestión para repetir, así es bueno repetir esto. Y ojalá si alguien esté escuchando lo repita, porque necesitamos hablar las cosas y las verdades bíblicas. Amén. El asunto es que Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Tú usaste un pasaje de la Escritura donde Jesús razona con las personas que lo escuchan para hablar del carácter de Dios. Y él dice, si ustedes siendo malos, ¿no? Ustedes siendo malos, claro, en comparación con Dios está hablando de personas que no somos buenas en la medida de Dios. Dios no está levantando ninguna acusación, está comparando para razonar. Jesús está razonando. Si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará lo mejor? Otro evangelio dice, les dará el Espíritu Santo, que es lo mejor que nos puede dar. Y otro evangelio dice, os dará cosas buenas a los que se lo piden. Dios es bueno. El punto es, ¿de qué lado está Dios cuando yo estoy atravesando una prueba? En primer lugar, este es un argumento muy importante. Cuando yo estoy atravesando una prueba, en primer lugar, hay dos preguntas que salen de esto. Si yo como creyente estoy atravesando una prueba, la primera pregunta es, ¿de dónde viene esa prueba? ¿No? Esa es la primera pregunta. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esa prueba? Esas cosas malas que me están pasando. Y la segunda pregunta es, ¿de qué lado está Dios? ¿Está de mi lado o no está de mi lado? Voy a poner un ejemplo que últimamente me llegó en forma de una pregunta de algún hermano. Hay un lugar en Lucas donde el Señor Jesús está hablando con Pedro, cuando ya él iba a ir a la cruz, ¿no? Y le dice algo a Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, le dice, ¿no? Ahí está hablando, Dios está revelando, Jesús está revelando algo, que no lo supiéramos si Él no lo revelara. Satanás ha pedido para zarandearte, ¿no? Pero ahí nosotros tenemos que ver de qué lado se pone el Señor Jesús. ¿Se pone del lado del diablo para zarandearlo a Pedro? ¿O se pone del lado de Pedro para ayudarlo a Pedro? Ahora, el mismo Señor Jesús nos da la respuesta. Satanás te ha pedido para zarandearte como te digo, pero yo, dice Jesús, he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Y ahí la pregunta es, ¿de qué lado se pone el Señor Jesús? Porque si Satanás ha pedido para zarandearlo a Pedro, ¿de qué lado se pone Jesús? ¿Se pone del lado del diablo para ayudarlo a zarandear a Pedro? ¿O se pone del lado de Pedro? ¿No? Se pone del lado de Pedro. La respuesta escritural es clara, diáfana.
yo he rogado por ti. Jesús se pone del lado de Pedro, no se pone del lado de Satanás. Amén. Ahora, el asunto es cómo es que Satanás puede encontrar resquicios para pedir algo así. Lo vemos en la historia de Job. En la historia de Job lo vemos. Vemos a un Dios, voy a decirlo así, orgulloso de Job, ¿no? Dios, ¿no has considerado a Job, mi siervo, que mantiene, que es una persona íntegra y demás? Y es ahí cuando Satanás lo acusa a Job, ¿no? Y se pone en contra de Job, ¿no? Pero en esta historia de Jesús, hablándole a Pedro de que Satanás ha pedido para zarandearlo, yo lo veo a Jesús del lado de Pedro. Ahora, yo cuando quiero entender estas cosas, yo necesito expresar algo que siempre expreso. Yo no conozco todas las cosas que se mueven detrás de bambalinas. Yo no sé exactamente cuál es el resquicio legal que el diablo utiliza para pedir, en este caso a Pedro, para pedir zarandear a Pedro. Yo lo único que sé es que hay algún argumento legal que el diablo tiene. El diablo puede hacerlo por alguna base legal que el diablo tiene. No nos olvidemos que Dios es un Dios justo, ¿no? Y al ser un Dios justo, alguna vez enseñando sobre el carácter de Dios, yo preguntaba y decía, ¿y será Dios justo con el diablo? Claro, ¿es justo Dios con el diablo? Luchito, muchas personas solamente de escuchar esta pregunta deben estar escandalizándose, pero si el diablo no se merece que Dios sea justo con él. Pero la pregunta es, igual, ¿Dios se merece? O perdón, ¿Dios es justo con el diablo? En el sentido de que el diablo es el adversario y en el sentido de que Dios está queriendo arrebatarle al hombre de sus manos, porque el hombre está bajo su dominio, y en la redención Dios quiere arrebatarlo al hombre del dominio de Satanás y volverlo a su reino, pero lo hace de una manera justa con el diablo. Es justo con el diablo, y alguien dirá, no, el diablo no se merece que Dios sea justo con él. Estoy de acuerdo. Yo personalmente pienso que el diablo es solo un pobre diablo y no se merece nada, ¿no? ¿Por qué Dios es justo con el diablo? Bueno, porque es la naturaleza de Dios, es el carácter de Dios. No es porque el diablo se merezca, sino porque Dios es justo. Y Amén. cuando Dios le va a arrebatar el dominio del hombre al diablo, lo hace de una manera justa. De hecho, la redención consiste en rescatar al hombre del dominio de Satanás, de la esclavitud de Satanás. Pero la redención Dios la logra de una manera justa. Entonces, en este ejemplo, cuando el diablo le pide a Dios zarandear a Pedro, yo creo que tiene bases legales el diablo, que no están reveladas en la Biblia. Pero para mí lo más importante es de qué lado está Dios. ¿De qué lado está Dios? Por ejemplo, cuando Pedro habla de que nosotros podemos ser probados en distintas pruebas y demás, dice, el propio Pedro está hablando de que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice Pedro. Somos guardados por el poder de Dios. En medio de cualquier tribulación somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso a mí me implica que Dios, en las pruebas que yo atraviese, Dios está de mi lado. Entonces, en última instancia, Luchito, la pregunta es, ¿las cosas malas no vienen de parte de Dios? Pero en última instancia tampoco Dios permite las cosas simplemente por permitir. Hay asideros legales y en última instancia lo que importa es de qué lado está Dios. ¿Qué opinas tú, Luchita? Definitivamente. Bueno, y además el aspecto de legalidad es contundente, pero el diablo, haya o no haya algo legal, siempre va a tratar de perjudicarnos, porque la Biblia le llama el acusador de los hermanos, ¿no? Y nadie está 100% perfecto o 100% intachable, pienso yo, creo yo. Pero más allá de eso, la propia naturaleza del diablo como un perverso, un padre de mentira, que cuando habla mentira habla de lo suyo, nos muestra que el diablo va a tratar de acusarnos siempre, aunque no hubiera una situación en sí misma, Exacto. porque su propia naturaleza es de odio, es de resentimiento. Y de hecho, cuando tienta a Eva, Eva estaba recién puestita, y me imagino ahí saliendo de la costilla de Adán, recién puestita en el, en el huerto. ¿Y qué es lo que el diablo dice? El diablo dice, no, no es que ustedes van a morir si comen, ¿no?
Cuando Eva le dice, Dios nos ha dicho que ni toquemos, ni comamos, y esto, no, no van a morir, ustedes van a ser como Él, dice, ¿no ve? En otras palabras, está acusando a Dios, este atrevido, porque contra Dios no tiene argumento legal, o sea, Dios, es perfecto en todos sus caminos, pero el diablo está acusando a Dios de querer limitar la manifestación de la autoridad del ser humano sobre la tierra. O sea, Dios se ha reservado algo para él, no quiere que ustedes participen de eso, pero tranquila, si ustedes comen van a ser como dioses. Un momentito. Adán y Eva ya eran como dioses en el Amén. huerto, porque tenían autoridad delegada, porque se les entrega la autoridad. Entonces Adán y Eva vinieron a ser la expresión de la autoridad de Dios en la tierra, estando obviamente ellos en comunión con Dios, pero ellos eran. Dios le dio la tarea de cuidar el huerto a Adán y de poner nombres a todas las criaturas. Y la Biblia en cierta parte, creo que es en Génesis 5, dice que como Dios, perdón, como Adán puso el nombre a estos animales vinieron a llamarse. O sea, había un ejercicio legal total de la autoridad y aún así el diablo metió la cola, como se dice, y provocó todo este desorden, todo este problema que alteró no solo al ser humano en su relación con Dios, la naturaleza del ser humano, sino alteró toda la creación, realmente. La Biblia dice en Romanos que la creación gime, ¿no? Aún esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque la misma creación fue sujetada a vanidad. Ahora, el punto es ese. Si Dios permite, ¿quién soy yo para oponerme? ¿No? Porque viene el pensamiento religioso, ¿no ve? ¿Quiénes Claro. somos para cuestionar los designios de Dios? No es cuestión de que cuestiones los designios de Dios, es cuestión de que leas tu Biblia y que entiendas el Amén. carácter de Dios. O sea, por favor, Dios no va a usar al vecino para disciplinar al hijo. ¿Tú usarías a tu vecino para castigarlo a tu hijo? Vecino, mi hijo no me hace caso, por favor, golpéelo. Si tu vecino golpea a tu hijo, tú lo golpeas a tu vecino. Ese es un punto, Claro. porque como padre tú tienes autoridad sobre tu hijo, no sobre tu vecino, pero tú puedes disciplinarlo. Dios no va a usar al diablo. ¿Cuánta gente que está a veces en enfermedad dice, algo Dios me quiere enseñar, algo Dios quiere que... Entonces yo digo, aprende y sánate. O sea, no es tan simplista ni tan fácil. Y muchas veces, no sé, hay un equivocado, mejor, concepto de Dios y vemos en Dios un obstáculo. Oramos como si Dios fuera la fuente de nuestro problema, que tenemos que rogarle, que convencerle Mm. para ver que si se inclina a nuestro favor y nos concede algo bueno. Cuando Dios no es nuestro problema, Dios es nuestra solución. Él mandó a su Aleluya. propio Hijo a morir por nosotros. La Biblia dice que al que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y no está hablando solo de cosas materiales, todas las cosas es la victoria que tenemos en Cristo, la sabiduría que tenemos en Él, el discernimiento que tenemos en Él. Entonces, sí, Dios es soberano, perfecto, pero hay otro argumento que también quiero poner aquí arriba, y es que Dios en su soberanía ha elegido ha escogido establecer ciertos principios, ciertas normas, ciertas leyes espirituales que no las va a quebrar. Esta palabra que yo tengo en mis manos, esta Biblia, es palabra de Dios y es ley para nosotros y también para Dios. Hay que entender eso. O sea, Aleluya. Dios no Amén. va a quebrantar su palabra. Salmo 138:2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha engrandecido su propia palabra. Una vez te escuché predicar algo, Jaimito, y me bendijo mucho porque al escucharte predicar, eso fue hace años, mm, yo tuve un insight interno, una Ujú. dirección interna en el corazón para estudiar más. Lo sabía, pero quería estudiar más. Tú dijiste algo que es verdaderamente escritural. Dice, Dios y su palabra son uno. No se pueden Aleluya. quebrantar. Dios no puede decir una cosa y hacer otra, porque Dios y su palabra son uno. Exacto. Su palabra es digna de credibilidad y hay que entender eso. Cuando Dios establece algo en su palabra, esa palabra tiene el respaldo celestial, tiene el respaldo de Gloria a toda la Dios. autoridad de Dios y se va a cumplir.
Aquí dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y en el Salmo 89:34 dice el Señor, Salmo 89:34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Eso qué Aleluya, significa? Si esta palabra dada por Dios por inspiración dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, que eso también hay que entenderlo bien, no es tan automático, pero nuestra fe en Dios nos salva. Primero, si esta palabra dice, y todo aquel que confiese el nombre de Jesús, ¿no ve? Que si confesares el nombre, que si confesares a Jesús como Señor, serás salvo, crees en tu corazón, ¿no ve? Dice, serás salvo, qué sé yo. Estoy en Romanos 10:8 al 10. Si tú has confesado a Jesús en tu corazón o con tu boca y has creído en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú vas a ser salvo, dice la palabra. Y más aún, aleluya, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, si tú cumples la palabra, tú eres salvo. aleluya. Tú no necesitas un desfile de ángeles diciendo, sí, eres salvo, tener un sueño raro. Si tú pones la palabra, si tú naces, rindes tu vida al señorío de Jesús, tú le confiesas como Señor y Salvador de corazón, si de corazón tú te arrepientes de tus pecados, si reconoces el señorío de Cristo y clamas a Él te salva. Aleluya. Amén. Y ese es el punto, o sea, hablaremos de un tipo el más perverso del mundo, el más malvado, narcotraficante del mundo, el peor de todos, asesino, narcotraficante, todo, lo arrestan y ahí en la cárcel, bueno, hay una persona que visita la cárcel, que hace evangelismo y después de 2, 3 años hablándole, algún momento él ya decide nacer de nuevo de corazón, se arrepiente de corazón, nace de nuevo, o sea, confiesa el señorío de Jesús, cree en su corazón que Dios Padre levantó a Jesús de los muertos, confiesa a Jesús como Señor y Salvador, es salvo. Y si yo pregunto, ¿y este asesino es salvo o no es salvo? Esto es lo que hizo. La mayoría de los cristianos vamos a decir, es salvo. ¿Es Es salvo? salvo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que si uno hace esto, va a ser salvo. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Este asesino está ahí en su celda en la noche que nace de nuevo y baja Gabriel, se abre el techo y baja el ángel Gabriel, el mensajero, y le dice, pucha, ay viejo, le dice, estoy medio triste, te traigo un mensaje del Señor. ¿Qué ha pasado? Dice, ¿no? Bueno, sí, has dicho la palabra, has orado, has confesado, pero eres demasiado mala onda, oye, tú has causado tanto dolor a la gente que Dios en su soberanía ha decretado que tú no puedes ser salvo. Wow. No va a pasar eso jamás. Jamás ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Dios estaría en contra está de en su su palabra. palabra, Claro. hermano. Entonces hay que ir a la palabra y como tú dices, al aspecto legal de la escritura. Su palabra es ley para nosotros y para Él, para Dios. Y eso es independiente, mira, es independiente de su intervención. Él da los, él pone los linderos, da las rieles, las directrices y su palabra se cumple. O sea, no podemos decir porque Él es soberano, a uno va a salvar y a otro no, cuando este uno o este otro han elegido poner por obra la palabra. Van a tener el resultado que la palabra promete. Y hay un verso, hermano, que no me dejaba, hace años estoy estudiando esto, hace años estaba estudiando, no me dejaba dormir. En serio, me quitaba el sueño. Y aprendí el Instituto Bíblico estando en Estados Unidos, en el Ministerio de John G. Lake Ministries, en Dominion Bible Institute, que si tú tienes una doctrina armada y hay un verso que contradice la doctrina, tú tienes que revisar la doctrina. No puedes borrar el verso, ¿no? O sea, no, esto vamos a Exacto. ignorarlo. Entonces yo con eso en la cabeza, ay Dios. Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero, yo sano, no hay quien pueda librar de mi mano. Y hay gente que es soberanista, yo les llamo cariñosamente soberanistas, ¿no? Aquí dice, no hay Dios, y te citan el verso y lo tienen bien memorizado. Ok, pero un día el Señor me reveló esto. Aquí Dios dice lo que puede hacer. Está hablando de su posibilidad, porque Él es Dios, porque Él tiene todo poder. Pero este verso no indica que Él va a hacer eso. Él está describiendo su poder. Es como si tú dijeras a tu hijo malcriado, te traje a este mundo y te puedo sacar de este mundo. Exacto. No indica que tú lo vas a sacar de este mundo, pero puedes hacerlo.
Pero no exacto. lo vas a hacer porque está tu carácter. Tú lo vas a disciplinar, ahora quieres ahorcarlo, ¿no? Al adolescente rebelde, ay, yo no pedí que me trajeran, yo quiero que me traigan con iPhone y yo no he pedido estar aquí. Y tú le puedes decir, bueno, si yo hubiera sabido que me ibas a salir así, tampoco te hubiera traído, ¿no? Pero, pero no vas a masacrarlo, tú no vas a ir Exacto. contra tu naturaleza. ¿Y por qué creemos que Dios, que es soberano, que sí lo es, pero va a ir contra su naturaleza cuando Él en su soberanía ha puesto su palabra como el lindero, como la regla de norma y Aleluya. conducta, no solo para nosotros, sino también para Él? Para Hermanos él mismo. amados, Dios no va a quebrar su palabra. Es más, ¿por qué es que estos hermanos soberanistas siempre apelan a la soberanía de Dios cuando nos va mal? Jamás cuando nos va bien. Porque en realidad la soberanía de Dios respalda lo milagroso de Dios. Este hombre se iba a morir de cáncer y Dios soberano, ¿no? Trajo su palabra, envió su palabra, envió siervos ungidos, conocidos, y fue ministrado en el Espíritu y sanó. Este también es soberanía de Dios, por favor, pero siempre se aplica a la limitación, a la respuesta de no, a la pérdida. Tranquilo, hermano, Dios está en control, Dios es soberano. Sí, Dios es soberano, pero Dios respalda en su soberanía su palabra. ¿Qué tienes para Am- decir, hermano? es lindo escuchar esos argumentos, Luchito. Normalmente una equivocación que comete el creyente de hoy es no saber qué tipo de revelación está contenida en la Biblia. Muchas personas que están hablando de que las cosas malas vienen de parte de Dios, muchas personas que tienen esta mala entendida soberanía de Dios, estoy hablando de creyentes, Mm, están basándose en el Antiguo Testamento. De hecho, cada vez que alguien está argumentando bíblicamente estas malas enseñanzas de la soberanía de Dios, de que Dios es el que manda las cosas malas y demás, normalmente los argumentos son extraídos del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, yo quiero expresar una idea muy fundamental. Yo creo, tú y yo creemos que Dios es soberano. Claro que sí, Dios es soberano. claro que sí. Amén. Pero ¿cómo es que Dios manifiesta su soberanía? Yo lo planteo de esta manera. Dios es soberano en manifestar la plenitud de su carácter. En eso es Me Dios soberano. encanta. Aleluya. Cuando nosotros estamos viendo el Antiguo Testamento, Mm, nosotros cuando vemos el Antiguo, siempre tenemos que entender la Biblia desde la perspectiva de que la Biblia es una revelación progresiva. Es decir, que Dios va revelando su plan de redención y su carácter, las dos cosas, las revela progresivamente. No amén. las revela de la noche a la mañana. El plan de redención no lo revela de la noche a la mañana y el carácter de Dios no lo revela totalmente de la noche a la mañana. De hecho, si nosotros no solamente nos centramos en el Antiguo Testamento, no vamos a ver en el Antiguo Testamento revelada la plenitud del carácter de Dios, porque en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios severo, a Mm, un Dios que está más manifestando su justicia que su gracia y su amor. No porque Dios no sea un Dios de gracia y no sea un Dios de amor, sino porque el plan de redención estaba recién llevándose a efecto, no estaba terminado el plan de redención. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos más revelado el carácter justo de Dios que está asociado a la severidad de Dios en muchos juicios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, hermanas, tenemos que ser sensatos. El Antiguo Testamento no revela todo el carácter de Dios. amén. ¿Dónde se revela todo el carácter de Dios? Cuando se completa la revelación con el Nuevo Testamento, ¿no? Un día, uno de sus discípulos, Felipe, le dijo a Jesús, porque el Señor Jesús cuando estaba en su ministerio aquí hablaba del Padre, y todo el tiempo hablaba del Padre, decía el Padre, yo uno somos, la doctrina que yo tengo no es mía, sino es del Padre que me envió, y todo el tiempo Jesús hablaba del Padre. Y en esos últimos momentos que está pasando con sus discípulos, Felipe, uno de sus discípulos, le dice algo, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Claro, porque Jesús hablaba tanto del Padre y Felipe, queriendo anotarse un poroto, dice, muéstranos al Padre. Dale, hermano. Perdón, pero está bueno. Nos dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Felipe, perdón, el Señor Jesús, de una manera un poco asombrada, le dice, Felipe, dice,
¿Cuánto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me habéis conocido? Le dice. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. ¿Qué es lo que Jesús está revelando en ese momento? Que la completa revelación del carácter del Padre la tenemos en Jesús. Un Aleluya. ejemplo, un ejemplo. Nadie en los evangelios que haya ido a Jesús por un milagro se fue sin recibir su milagro. Aleluya. Nadie, Amén. nadie. Ni siquiera los gentiles. Hay el caso de una mujer sirofenicia. Nosotros sabemos que cuando Jesús estuvo aquí caminando en su ministerio terrenal, legalmente él estaba ministrando a los judíos. Legalmente él no estaba ministrando al mundo entero. Estaba ministrando a los judíos porque era el Mesías judío. Pero hay casos, por ejemplo, el caso del centurión o el caso de la mujer sirofenicia, que no son judíos. En el caso de esta mujer sirofenicia, el Señor Jesús ni le estaba dando bola, para decirlo en expresiones coloquiales, ¿no? No ella gritaba y Jesús no le hacía caso, hasta que la mujer viene y se para frente de él y se arrodilla frente de él, Amén. como diciendo, no te escapas, tienes que hacerme mi milagro. Claro, hay un diálogo ahí un poco complicado de entender si no entendemos que Jesús estaba como el Mesías judío ministrando a los judíos en ese tiempo. Le dice, no es bueno quitarle el pan a los hijos y darle a los perrillos. Pero ahí la mujer lo sorprende al Señor Jesús, porque yo veo a un Señor sorprendido. Le dice, sí, pero hasta los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de los hijos. Entonces, en ese momento esa mujer se va con su milagro, le dice, grande es tu fe, grande es tu fe, sea hecho como tú crees, dice, ¿no? Es decir, ni siquiera los gentiles que fueron a Jesús en su ministerio se fueron sin su milagro. Y cuando Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, está diciendo, yo he venido a terminar de revelar algo que no estaba revelado. Los soberanistas, como tú los llamas, me parece muy apropiadamente, están cometiendo otro garrafal error, ¿no? En el otro programa hablábamos de un error garrafal, ¿no? Hacer doctrina de la experiencia. Pero otro error garrafal es querer conocer a Dios sobre la base del Antiguo Testamento. Ahora, Dios es soberano en manifestar la plenitud de su carácter. En el Antiguo Testamento Dios tenía que guardar un pueblo y guardar la simiente a través de la cual iba a venir el Redentor. Y ahí está manifestado el carácter justo y la severidad de Dios. Pero tú leíste un pasaje de segunda de Pedro hace un instante, cuando tú dices que en este tiempo Dios no es paciente para con todos, dice, ¿no? Porque dices, muchos tienen por tardanza, no, no va a venir, dicen que va a venir, pero no va a venir porque lo tienen por tardanza. Y lo que tú leíste es cuando la Biblia dice que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una pregunta que yo hacía en los meses de la pandemia, ese 2020, que fue tan crucial para la fe de muchos, ¿no? Mm. Yo preguntaba, ¿esta pandemia ha venido de parte de Dios? ¿Es un juicio de Dios? Porque tú sabes, Luchito, que muchos decían, no, es que Dios está enojado con la humanidad y por eso ha mandado la pandemia y demás. Y yo viendo la revelación bíblica decía, estamos en una dispensación en la que Dios no está mandando juicios a la tierra. La pandemia no es algo que Dios haya traído porque esté enojado con la humanidad. De hecho, Dios no está enojado con nadie ahora. Es el tiempo de la gracia. Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Mm. Entonces la pregunta es, ¿quién trajo la pandemia? ¿Qué Los opinarías tú chinos. de eso? Los chinos fueron los chinos. Hay cosas en el ámbito de accionar humano que están supeditadas al libre albedrío del hombre, sea este ejercido de manera correcta o incorrecta. No significa que Dios está ajeno, tampoco estamos diciendo que Dios está totalmente ajeno. Él interviene Ah, en nuestras situaciones, Él responde a nuestras oraciones, Él nos ok, guarda, Él nos protege, pero vivimos en un mundo caído. Y hay que ok. entenderlo, por favor, hermanos. Ahora, es interesante lo que decías sobre Antiguo Testamento Nuevo y definitivamente el mayor argumento tiene que ver con eso, con una plena revelación del carácter de Dios en la persona de Jesucristo. Ok. Mira, Juan 1:17 dice, pues la ley
por medio de Moisés fue dada, Juan 1:17, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Jesús no se queda en la ley, vino bajo la ley dada por Moisés, cumplió la ley, pero apuntaba a la gracia. Y una vez que Am- él dio su vida en la cruz del Calvario, él inaugura la gracia, o sea, la dispensación de la gracia, que es el favor inmerecido, no basado en mérito, por eso es favor inmerecido. Hebreos 1:1, rapidito lo voy a leer porque ya estamos sobre la hora, pero ya cerramos cositas y argumentos bíblicos, pero hermanos, damos versos, medítenlos, mastíquenlos, lo diría así de mejor manera, o sea, con calma, pero léanlos. Dice Dios, Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días, perdón, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otros tiempos hablan nuestros padres por los profetas, la ley y los profetas. En estos días postreros a nosotros nos ha hablado por el Hijo. Y Jesús dice, el Hijo no hace nada sino lo que ve hacer al Padre. El Hijo le dijo a Felipe, como bien lo has dicho, tanto tiempo estaba entre ustedes y me dices, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. O sea, yo lo hubiera visto así, ¿no? O sea, porque, claro, se quería ganar un poroto, pero le salió mal. Y Jesús dice, a ver, ubícate, querido Felipe, amado Felipe, discípulo mío. ¿No has entendido que yo soy en el Padre y el Padre me... Si tú me has visto a mí, tú ex- has visto al Padre. Yo he venido a representar, manifestar, revelar el Revelar. carácter del Padre al mundo, a ustedes. Y todavía hay gente leyendo el Evangelio y preciándose de conocer a Jesús y haciendo exégesis de versos y de evangelios que dicen que todavía Dios mata al que mata, mata y soberano y esto. Sí, Dios es soberano, pero Él en su soberanía ha elegido revelarse en plenitud a través de Jesús, de tal manera que Ah, el que ve a Jesús ve al Padre. Mira, y con esto, bueno, quiero cerrar mi intervención porque ya estamos sobre la hora. Estaba escuchando a un maestro bíblico que cita algunos versos que dice que los ángeles nunca vieron el rostro de Dios. Yo no había caído en cuenta. Hay salmos o partes que hablan de eso, porque los ángeles, los que tienen 6 alas, por ejemplo, que vio Isaías, con 2 se cubrían el rostro, porque no pueden ver al Padre, no pueden ver a Dios los ángeles, pero vieron a Jesús cuando nació y estaban viendo a aleluya. Dios y estaban adorándole, Hosana en el cielo, ¿no ve? Había la adoración celestial también que hubo con los pastores y todo, pero ellos vieron a Dios cuando Jesús nació. Yo dije, wow, es verdad. Y nosotros nunca hemos visto al Padre. Es más, bueno, no hemos visto a Jesús en carne y hueso. Pero después de escribir los evangelios y terminar todo el canon en las cartas, por el Espíritu de Dios podemos conocer a este Jesús. Y Aleluya. vemos el rostro de Dios viendo a Jesús. Y Amén. Jesús nos revela la gracia de Dios, la bondad, el amor. Así que yo quiero animar a todos los hermanos, mediten en esto último sobre todo. Creemos en un Dios soberano, pero Dios en su soberanía busca revelarse a través del texto de la Escritura correctamente interpretada y también con la ayuda del Espíritu Santo, que viene a revelarnos lo que somos y lo que tenemos. Dios es bueno todo el Aleluya. tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Dios Amito. es bueno. Aleluya. Aleluya. Sí, ya estamos redondeando esto, Luchito. Hay algo que yo quiero mencionarlo, no quiero dejarlo sin mencionar, tal vez no lo podemos desarrollar ahora por cuestión de tiempo, pero hay un estudio textual de muchas partes donde aparece la palabra prueba y la palabra tentación. Por ejemplo, en este pasaje de Santiago, ¿no? Cuando dice, no, no erréis, llega un momento, dice, si no, dice, cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago está hablando, ¿no? Porque Dios no tienta a nadie, ni es tentado por el mal, ni tienta, ¿no? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice, ¿no? Pero más adelante, Santiago dice, no erréis, porque toda buena dádiva
y todo don perfecto desciende de lo alto, Amén. del Padre de las luces. Hay un estudio textual, tal vez en algún momento podemos desarrollarlo, que atribuye la misma palabra original para describir tanto la tentación como la prueba. Bueno, sí, De hecho, tenemos un referente común, Rick Renner, hace un estudio sobre esto, ¿no? Lo escuchaba haciendo un estudio sobre esto, pero es la misma, la palabra que se traduce como prueba es la misma palabra que se traduce como tentación. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que esto nos revela? Que tanto las tentaciones como las pruebas que nos vienen tienen el mismo origen, ¿no? Una prueba tiene el mismo origen que una tentación. Y aquí en Santiago es tácito al decir, Dios no tienta a nadie, no y después Santiago dice, no erren, no cometan el error de atribuir cosas malas, estoy parafraseando, ¿no? No cometan el error de atribuir cosas malas a Dios, porque Dios es el Padre de las luces y de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Seguramente algún rato podemos también profundizar sobre esto, Luchito, pero las cosas malas que nos vienen a los creyentes no vienen de parte de Dios. Dios es soberano para manifestar la plenitud de su carácter y Dios es bueno y es bueno todo el tiempo, Luchito. amén, amén, gloria a Dios. Sí, a veces hay gente que también sufre cierto daño porque ha cometido malas decisiones. A veces es Exacto. la negligencia de uno. Proverbios dice, la necedad del hombre pervierte su camino, una cosa, y luego su corazón se irrita contra Jehová. Yo conozco varios que culpan a Dios y dicen, a ver, hermano, pero Dios no te metió ahí, tú te has metido ahí. Ahora Dios es bueno para Estamos sacarnos, difamando a por su Dios. misericordia. Estamos ¿Perdón? difamando. Muchas veces se están difamando a Dios. Claro, exacto. Pero bueno, vamos a cerrar, oraremos un momento para bendecir a los hermanos que nos siguen. Hoy día ha sido un poco más largo, no voy a pedir disculpas por esto, es muy bueno, yo sé que lo hacemos entretenido, o al menos quiero convencerme que lo hacemos entretenido, pero Sí, nuestro gran desafío, el de Jaime y mío, como tenemos el celo por la palabra, es no cerrar, no dejar cosas abiertas. Siempre sí. tratamos de cerrar, de aclarar, de ejemplificar, porque tratamos de mostrar contundencia en los argumentos. Y eso no tiene que ver con la doctrina de Jaime, de Luis, es lo que la Biblia enseña, hermano. Por eso hoy hubo Amén. abundancia de citas. Vuelve a escuchar la charla de hoy y a repasar y pídele al Señor que te ayude, que te revele su carácter. Dios es bueno, Dios es bueno. En su soberanía, Él es bueno. Aleluya, amén. Aleluya. Oremos un momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra es fuente de revelación, Señor. Sí, Señor. Gracias Gracias, por Dios. el tiempo en que estamos viviendo, Señor. Gracias porque no vivimos bajo el tiempo de la ley, Señor, previo a la muerte y crucifixión Amén. de Cristo. Vivimos después de esto, Señor, lo que se Aleluya. coloca en el tiempo y el cumplimiento de la dispensación de la gracia, Señor. No gracia, Señor, llevada al extremo, como muchos Mm, malentienden o mal enseñan de que pueden hacer cualquier cosa sin temer a alguna consecuencia mala o que oh, sí, sí. o no tienen posibilidad de pecar, de equivocarse. Señor, esas son falacias, Dios. Oh, Somos sí, Señor. frágiles en nuestra humanidad delante de ti, lo cual nos lleva a reconocer nuestra permanente necesidad de ti. Pero por otro lado también, Señor, en Cristo somos nuevas criaturas, Señor. Aleluya. Tenemos tu propia presencia morando en nosotros. Tu palabra dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Te damos gracias, Señor, y bendiciones Gracias. a todos los hermanos que nos escuchan, a todas las personas, Señor, que quieren aprender más de la palabra, Señor. Ayúdales por tu espíritu, revélales, Señor, tu carácter, tu Amén. voluntad y Amén. bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Jaimito, hasta la próxima charla, hermano. Hasta la próxima, Luchito. Vamos a estar presentes en la próxima, ¿ya? Amén. Bendiciones a Bendiciones. todos los que nos han escuchado. Amén. Chao, chao.